Dicen que cuando una madre pierde a un hijo en vida, la casa aprende a repetir el eco de su nombre hasta que la fe decida contestar. Yo llevo tantos años oyendo ese eco que a veces pienso que mi voz nació para eso, para decir Daniel y esperar. No soy una santa ni una mártir. Soy una mujer que se cansó de advertirle al corazón que se rinda y aún así lo encuentra de pie todas las mañanas. Si usted me escucha ahora, no espere grandes gestos ni sabiduría perfecta. Traigo en la lengua la torpeza de quien amó a contramano y la esperanza de quien no sabe morir en rencor. Me llamo María Consuelo, y toda mi vida cabría en 3 palabras: hijo, carta y Dios. Lo demás fue tránsito, fue pan del día, fue silencio con olor a ropa limpia, fue cansancio con sabor a ternura. No recuerdo exactamente cuándo dejé de medir el tiempo por estaciones y comencé a medirlo por cumpleaños a los que Daniel no vino. La memoria se me partió en 2, antes de la discusión y después de la puerta cerrándose. Antes, mi mundo era pequeño y completo. Una mesa con 2 platos, una estufa que sabía mi receta de frijoles, un cuaderno donde él practicaba su letra, como si cada trazo fuera un juramento. Después la mesa fue un altar vacío. El plato sobró como una pregunta, y el cuaderno se quedó mirándome desde la repisa, con la misma cara que tuve yo cuando entendí que el orgullo no te calienta en la noche. Su padre se fue cuando Daniel era niño, y yo aprendí a tener 2 voces, la que consuela y la que manda, la que canta y la que negocia con el precio de la fruta. Me puse fuerte como las mujeres que nadie aplaude porque lo hacen todo sin ruido. No tenía tiempo para llorar, así que guardé las lágrimas donde guardaba el arroz, a mano, pero bien tapadas. Daniel creció en ese orden apretado, entre tareas, misa de domingo y promesas pequeñas que yo cumplía como si fueran pactos con la eternidad. Yo repetía, cuando seas grande, y él respondía, ya casi. Y ese juego nos mantuvo a salvo de la tristeza hasta que llegó la edad en que los hijos confunden la libertad con la urgencia. La discusión fue un incendio chico que encontró una casa de madera. Yo dije cosas que no se dicen. Él me devolvió verdades que no sabía recibir. Lo vi irse con la rabia de los 15 años, que no es odio, es miedo con botas. Me dije, volverá mañana. Y mañana se volvió costumbre de ausencia. Desde esa tarde, la casa se acostumbró a poner un plato de más, aunque nadie lo tocara. Yo rezaba con el delantal puesto, porque aprender a pedirle a Dios sin resentimiento requiere tener las manos ocupadas. Pedí demasiado y pedí mal. Tráelo arrepentido. Haz que entienda. Enséñale. Tardé años en decir, enséñame a mí. La primera carta la escribí con letra temblorosa, como si el papel también pudiera juzgarme. No sabía cómo empezar, así que comencé como comienzan las cosas que importan. Hijo. Le conté del maíz, del vecino que arregló la cerca, de la señora que pregunta por él, aunque no lo conoció bien. Luego, muy al final, puse lo que realmente quería decir. Vuelve cuando quieras. Aquí está tu cama. Caminé hasta el buzón con un nudo que no tenía nombre. Esperé respuesta con la obediencia de quien deja el pan dentro del horno y mira por la ventanita sin abrir la puerta. No llegó. Me dije, estará ocupado. La segunda carta la escribí más larga con menos miedo y más detalles, porque una madre aprende a tejer con palabras lo que ya no puede tejer con manos. Rutinas que calman dibujos de días, que se parecen olores que solo el hijo reconoce. Fui aprendiendo a hablarle sin verlo. Daniel hoy llovió como cuando corrías descalzo hasta la cocina. Daniel, compré mangos y te guardé uno no sé para cuándo, pero te lo guardé en la memoria. Daniel, a veces me enojo contigo, perdóname por enojarme. Puse en cada sobre una bendición y una falta de ortografía, que son hermanas, porque ambas delatan que el corazón llegó primero.
Jamás recibí una respuesta. Al principio me dolió como un golpe. Luego me dolió como una muela. Constante, discreto, todo el tiempo. Entendí que también existe la fe para aguantar un no contestar. Me sorprendí a mí misma defendiendo a mi hijo dentro de mi cabeza, cuando la gente preguntaba con esa curiosidad que huele a juicio. Seguro está bien. Los muchachos tienen su tiempo. Ya escribirá. No le pidamos lo que no aprendimos a dar. A veces creía en lo que decía. Otras, me mentía para poder lavar los platos en paz. Guardé copias de cada carta. Soy de las que guarda por si un día alguien necesita leer lo que no supo escuchar. Las fui poniendo en una cajita de madera junto con un listón azul que él usó en la escuela el día que dio una poesía sin equivocarse. Esa cajita fue mi calendario secreto. No contaba los años por los santos del almanaque, sino por montoncitos de papel. Cada vez que la abría, salía un olor al tiempo de su infancia. Un perfume a jabón mezclado con tierra mojada. Había cartas cortas, escritas con prisa entre el mercado y la misa, y cartas largas, escritas en la noche cuando la casa por fin me dejaba oírme. En todas repetía la misma idea con distintas palabras. No me debes nada. Aunque así lo sienta, no me debes nada. Yo te debo amor. Y ese sí lo pago sin fecha. Aprendí mucho de mí mientras le escribía a quien no respondía. Aprendí que el enojo vino a visitarme cada tanto, disfrazado de dignidad. Lo recibí con café, lo senté un rato y luego lo saqué con un rosario. Aprendí que el perdón a veces llega antes que la explicación. Me descubrí perdonando a Daniel por ofensas que quizá no existieron, solo para que no me creciera rencor en lugares donde antes tenía ternura. También aprendí a mirar mis fallas sin maquillaje. Fui dura, tuve prisa por corregirlo. Creí que el amor es seguridad y no aprendizaje. Se me quedó corta la paciencia, me sobró la razón. Cuando una madre tiene la razón y pierde al hijo, su razón es un mueble pesado que no abriga. No sé cuántas navidades puse la silla de más, y al final me serví 2 porciones con la excusa de que mañana vendría, y lo recalentado sabe mejor. No sé cuántas veces le pedí al cartero que revisara si no se había traspapelado un sobre con letra de muchacho que se cree hombre. No sé cuántos intentos de olvidarme duraron lo que dura la ropa tendida cuando el cielo decide que hoy no lloverá. Sé que dormí con su nombre en la boca muchas noches, como si pronunciarlo fuera a avisarle a mis sueños que no se equivocaran de protagonista. También sé que me he enojado con Dios más de una vez con esa confianza que solo se permite con quien no te va a abandonar. ¿Para qué me diste palabras si no me das oídos? Con los años fui haciendo de su ausencia una disciplina. Una persona puede organizar su dolor para que duela cuando ella lo decida. Yo planifiqué bien mis nostalgias. Lunes y jueves, mientras coso. Domingos al mediodía, después del caldo. El día de su santo y el mío. Los martes no, que hay que madrugar al mercado. Creí que así domesticaba la pena. En realidad, la alimentaba con horarios y azúcar. La pena bien cuidada es una mascota fiel. Me crucé con muchachos que llevaban la edad que él tendría. Los bendije por dentro para no envidiarlos. Me crucé con madres que se quejaban porque sus hijos llegaban tarde a cenar, y yo guardé silencio porque no quería decirles la verdad, que hay tardanzas que son un lujo. Miré fotos viejas con la delicadeza de quien pasa páginas de un libro sagrado. Sus rodillas raspadas, su primer delantal de cocina. La vez que hizo una broma y casi me tira el agua. Cada imagen era una oración que decía lo mismo. Quédate. Y él en la foto se quedaba. En mi vida, no. Hubo temporadas en las que pensé en buscarlo. Alguien me dijo que lo vio en otra ciudad, que trabajaba en talleres, que cambiaba de empleo como quien cambia de estación de radio. Imaginé 1000 encuentros. Yo detrás, llamándolo. Él girando, volviéndose niño en un segundo.
Yo perdonándolo sin pedir detalle. Él pidiéndome perdón sin explicarlo. Ensayé abrazos en el aire de la cocina. Hice listas de cosas que le diría y taché casi todas. «Eres mi hijo», siempre quedaba. No fui. Tenía miedo de encontrarme con su nueva vida y no poder ponerme en ella. A veces las madres queremos que nuestros hijos regresen al molde en que los amamos por primera vez. Es injusto. Es humano. Lo corregí tarde, pero lo corregí. Comencé a pedir que fuera feliz, aunque lejos de mí. Ese «aunque» me partía el pecho cada vez que lo decía. El pueblo conocía mi historia a medias, lo cual es la forma preferida del pueblo para conocer historias. Yo no corregía, tampoco confirmaba. Me hice esa reputación mezcla de pena y fortaleza que parece honrosa y cansa. Las mujeres me daban consejos con receta. Deja de escribir, no reces tanto, háztela indiferente. Seguí escribiendo. Recé más y no aprendí a fingir. La indiferencia es un idioma que el amor no pronuncia. A veces, cuando iba al buzón, me paraba antes de soltar el sobre y lo acercaba a la boca como si pudiera soplarle un «que te llegue», que cruzara fronteras y carteros distraídos. Las palabras tienen piernas cuando uno las pone de rodillas. Yo les di rodillas suficientes para llegar a cualquier parte, menos a la puerta de mi hijo. Nunca pensé que la vida pudiera tener tanto humor sin risa. Reí poco. Aprendí a sonreír por dentro, que es la sonrisa que deja dormir. Con el paso del tiempo, mi relación con Dios se volvió más honesta. Le dejé de preguntar ¿por qué? Para preguntar ¿para qué? No siempre respondía. Otras veces respondía con gente. Una vecina que me tocaba la puerta con pan caliente el día que más falta me hacía. Un niño que me pedía agua y me decía «madrecita», con una naturalidad que me arreglaba la tarde. Dios habla en plural cuando una se acostumbra a escucharlo en singular. Cuando cumplí una edad que no voy a decir en voz alta, empecé a ordenar la casa como quien prepara una visita. No sabía si la visita iba a ser Daniel o la nostalgia, pero todo estaba listo. La caja de cartas quedó al alcance, junto a la foto donde su risa era todavía un resplandor y no un recuerdo. Me sorprendí quitando el polvo con cuidado sobre los nombres, como si ilustrara un altar. Y entendí que, sin querer, había convertido mi maternidad en una capilla doméstica, una vela encendida en forma de paciencia, un cántico sencillo repetido con desgano y fe, un silencio que, a ratos, parecía presencia. A veces me pregunto si fui demasiado dura aquel día, si pedí demasiado, si confundí respeto con obediencia ciega. He rehecho esa tarde tantas veces que ya no sé cuál fue la verdadera. En una versión me oigo gritar, en otra me veo llorar, en otra lo acompaño hasta la puerta y le digo que lo entiendo. Ninguna me devuelve lo que quiero. Hace poco decidí dejar de reescribir esa escena, no para olvidarla, sino para permitirle al corazón que interprete el resto de la obra. Una escena no es toda la historia, aunque a veces haga de cuenta que sí. Con los años, descubrí que el amor de madre tiene memoria independiente. Yo olvidaba detalles. ¿Qué llevaba puesto el día que me dijo «no me controlas»? ¿Qué música escuchaba los domingos? ¿Cuál era el truco para que su arroz quedara suelto? Mi amor, en cambio, lo recordaba todo y me lo devolvía sin preguntar. La forma en que respiraba cuando dormía, el gesto que hacía al saborear algo nuevo, el «ma» tirado como si tuviera prisa por abrazarme. Alguna vez me enojé con esa memoria autónoma. Luego comprendí que era mi salvación. Mientras ella funcionara, Daniel estaría vivo en la casa que yo no supe sostener con palabras. He escuchado muchas historias de madres e hijos, y en todas encuentro un hilo que nos hermana. La culpa que aprende a disfrazarse. Un día se pone traje de vergüenza, otro día se viste de ironía, otro de silencio educado.
La mía tenía un guardarropa generoso. La saqué a pasear cuando la soledad me parecía poca. La dejé encerrada cuando las visitas llenaban la sala. La bauticé culpa para tener de qué arrepentirme. Luego la llamé aprendizaje para seguir viviendo con dignidad. No sé si fue lo correcto. Sí sé que Dios fue paciente con mis nombres. En las cartas fui cambiando el verbo. Del vuelve, pasé al espero que estés bien. Y de ahí al hoy te bendigo. El vuelve me dejaba sin aire. El te bendigo me lo devolvía. Había días en que el te bendigo me salía como receta y otros en que me nacía como agua. De a poco mi deseo dejó de pelear con su libertad. Me costó, me dolió, me lloró. Pero aprendí que amar no es apretar fuerte, sino sostener sin encerrar. He pensado mucho en la justicia, esa palabra que en boca de madre suena a equilibrio, y a veces es solo sed de revancha con modales. Quise que la vida me pagara con fiesta el día en que mi hijo volviera. Luego supe que la fiesta no dependía de su regreso, sino de mi reconciliación. No con él, conmigo. La fiesta empezó a armarse el día que pude decir, también me equivoco, sin hacer de esa frase una excusa ni una bandera. No soy una mujer letrada, pero a fuerza de escribir cartas, aprendí gramática del alma. Descubrí que hay comas que salvan, porque detenerse a respirar evita palabras que dejan marcas. Descubrí que hay puntos que condenan, porque cerrar demasiado pronto un tema puede convertir un desacuerdo en catástrofe. Descubrí que hay exclamaciones que sobran y preguntas que llegan tarde. Y sobre todo, que hay párrafos enteros que Dios corrige con una sola lágrima. De joven pensaba que ser madre era dar. Hoy sé que ser madre también es esperar de pie cuando todo por dentro se quiere sentar. Esperar con la mesa puesta aunque la sopa se enfríe, con la puerta sin llave aunque nadie toque, con el corazón en guardia baja para que el abrazo no se demore buscando dónde caer. La espera es un oficio, y como todo oficio, se aprende con errores y orgullo tragado. Si me preguntan cuándo cambió mi oración, puedo decirlo sin dudar. Cambió el día que dejé de pedir señales extraordinarias. Ya no quise sueños con interpretaciones brillantes ni coincidencias de película. Pedí lo simple. Paz para el día de hoy. Pan para el día de hoy. Fe para el día de hoy. El hoy se volvió mi milagro. Esa costumbre recién nacida me sacó de la ansiedad por el calendario donde marcaba con tachitas la falta de Daniel y me puso a contar bendiciones pequeñas. La vecina que me dejó flores, la carta que salió derecha sin mancharse, el mediodía que me regaló una siesta. Sé que he hablado mucho de cartas. No es casualidad. Las cartas fueron mis conversaciones con su silencio. Más que decirle, me decían a mí quién era yo cuando escribía. Hubo una en la que me atreví a poner: si un día no regresas, te amaré igual. Al día siguiente me desperté con la garganta áspera, como si la frase hubiera raspado por dentro, hasta dejar libre el aire. Otra decía: no te preocupes por mis manos, todavía saben. A veces me avergüenza la ternura que me permití, otras veces me salva. Doña Pura vivía al final de la calle por aquellos años. No voy a hablar mal de ella. La vida ya lo hizo a su manera. A veces le pedía que, de camino al mercado, echara mis sobres al correo. Ella asentía con esa cara que tienen los que nacieron para llevar noticias que no les pertenecen. Yo volvía a casa con la tranquilidad de haber puesto mi amor en camino. No sospeché. Preferí confiar. Confiar es una forma de fe aunque la vida se equivoque de mensajero. Los primeros años conté las ausencias de Daniel con números redondos, más tarde con olores. El de la primera lluvia sin su risa, el del guiso que se me quemó porque me distraje pensando si le gustarían todavía las zanahorias, el de la sábana recién tendida, que me supo a promesa lista. Hubo ausencias con música y ausencias en silencio. Las de música dolían distinto. Hacían compañía, pero recordaban.
Las de silencio enseñaban, me obligaban a escucharme, y a veces no me gustaba lo que oía. No sé cuántas veces me dije, tal vez ya no está. Inmediatamente me corregía. Está, pero no conmigo. Esa corrección se volvió ejercicio espiritual. Las madres corregimos mucho a los hijos. Yo aprendí a corregirme a mí hasta que me cansé de hacerlo sin caridad. La caridad conmigo misma tardó años en llegar. Se llama misericordia y no es teoría. Es tomar la taza con ambas manos aunque esté vacía y agradecer el calor. Si por mí fuera, mi historia tendría este desenlace en la primera página. Él vuelve, yo lloro, Dios sonríe. Pero la vida no lee mis guiones, lee mis gestos. Y a fuerza de gestos pequeños abrí espacio a un final que todavía no conozco. Me prometí no cerrar la puerta ni el corazón, hacer del saludo un hábito, no preguntar demasiado en la primera frase, ni justificarme en la segunda. Si un día su sombra tocara este umbral, no quiero que me encuentre armada, quiero que me encuentre en pan y en paz. Usted quizás se pregunte por qué hablo así, como si estuviera ensayando una escena futura. Porque la esperanza necesita ensayo para que no la agarre oxidada el milagro. No espero un milagro a mi medida. Espero reconocer el que llegue con la medida de Dios. Y si el milagro fuera no verlo más, pero dormir en paz, entonces aceptaré ese final como quien acepta un vestido que no eligió, pero le queda justo. El amor de madre aprende a aplaudir lo que elijo y lo que no, porque ambos caminos terminan en la misma casa cuando los acompaña Dios. Quise enseñarle a Daniel muchas cosas: a pelar naranjas sin romper la cáscara, a distinguir el silencio sabio del silencio orgulloso, a decir perdón sin ceremonia para que salga a tiempo. Terminé aprendiendo yo. Pelé naranjas para celebrar aniversarios invisibles. Distinguí mis silencios y los bauticé de nuevo. Dije perdón a la pared y me respondió el cielo. No estoy contando esto para dar lástima. La lástima no sirve para nada, apenas para juntar gente en torno a un pozo. Cuento porque una historia verdadera puede volverse puente. Y si mi voz hace de puente para que un hijo regrese a su madre o una madre deje de golpear su propio pecho, habrá valido la pena cada carta sin vuelta. He visto que la gente teme a la palabra para siempre, pero yo aprendí a temerle más a demasiado tarde. El para siempre se negocia con la paciencia. El demasiado tarde no se negocia con nada. Por eso, aunque mis cartas no tuvieran respuesta, seguí. No escribía para que él volviera. Escribía para que no muriera en mí la posibilidad de abrir cuando toque. A veces, al final de la tarde, me siento en el borde de la cama y repito en voz baja lo que nunca me falló. Señor, tú sabes dónde está mi hijo. Yo sé dónde está tu amor. Haz que un día se encuentren. No pido fecha, no pido lugar, no pido banda de música. Pido encuentro. Y si el encuentro es un sobre arrugado, una llamada, una palabra dejada en la puerta, lo reconoceré. La fe me está enseñando a reconocer sin adornos. Hoy, mientras hablo, siento que la casa me mira con ternura, como si también estuviera cansada de estar en guardia. Le prometí a mis paredes que, pase lo que pase, esta no será más la casa del reproche, sino la casa del regreso, aunque nadie regrese. Porque el regreso primero sucede por dentro, lo demás viene después, ¿o no? Pero la paz ya no depende de eso. He tenido sueños que no sé interpretar. En ellos, Daniel camina por un camino que no conozco y lleva en la mano algo que no alcanzo a ver. No me llama mamá, me llama Consuelo. Me desperté una madrugada con esa palabra en el pecho y entendí dos cosas: que los nombres se vuelven promesas y que yo no fui una madre perfecta, pero hice de mi imperfección un hogar caliente. Si él entra, que no se queme. Si él no entra, que el calor salga a buscarlo. He reconocido mis pecados con nombres y apellidos: impaciencia, soberbia,
Esa honestidad brutal que hiere más que la mentira amable. Ese cansancio que se vuelve excusa para no escuchar. Los he confesado uno por uno sin dramatizar. Fui así, y no quiero seguir siéndolo. Me perdoné en presente continuo, con la ayuda de Dios, porque el perdón en pretérito se enfrió. Una vecina me dijo un día que deje de escribir, que me haga valer, que me dé mi lugar. Le sonreí y no debatí. No porque no tuviera argumentos, sino porque aprendí que hay batallas que pierden a quien gana. Yo no quiero tener razón si la razón me deja sola en la cocina. Quiero tener paz. Y la paz, bien mirada, se parece a 3 cosas: pan, silla y puerta. No voy a mentir. Todavía hay mañanas en que el enojo me visita y me trae café. Me dice: ¿ves? Ni cartas ni rezos sirven. Yo le respondo que sirvieron para sostenerme, mientras no se abría ninguna otra puerta. Le recuerdo que el amor no negocia con el resultado, trabaja con la fidelidad. El enojo se ríe. Yo sigo barriendo. Si Daniel está vivo, que Dios lo bendiga donde esté. Si no lo está, que Dios me bendiga a mí para no volverme piedra. Esa oración me cuesta, pero la digo completa, como quien se toma un remedio amargo con la vista en el plato de sopa que vendrá después. He querido a muchos hijos prestados, los del barrio, los de la parroquia, los que piden agua y se quedan hablando 5 minutos. Me salvaron sin saberlo, porque me enseñaron que la maternidad no se acaba cuando un hijo se va. Se ensancha y ocupa huecos que no sabía que tenía. Les cociné como si fueran Daniel por una tarde, y me fui a dormir con menos frío. Algunas noches, cuando las rodillas me recuerdan los años, me acuesto con la caja de cartas cerca. No para llorar sobre ella, sino para oír cómo respira. Las palabras también respiran cuando están escritas para amar. Les escucho el movimiento. No sé si es papel o recuerdo. Y agradezco que existan cosas que no se pudren, aunque el tiempo pase. Si algún día esta voz ya no se escucha, quiero que quede dicho que hice lo que supe y lo que pude. Que pedí perdón a quien correspondía y en el orden correcto. Primero a Dios, luego a mi hijo, luego a mí. No siempre respeté ese orden. Cuando lo alteré, el día se me enredó. Aprendí a deshacer nudos de un modo antiguo, con paciencia y luz. Usted se preguntará qué espero ahora, después de tanto. Espero una carta. No una carta que me repare, una carta que me acompañe. Quizá me diga, estoy bien. Quizá diga, lo intenté. Quizá solo diga, mamá. Con una sola palabra podría morirme tranquila, pero no me urge la muerte. Me urge la paz. Y la paz ya ha comenzado, de a poquito, como comienzan los amaneceres que no piden permiso. Hay historias que comienzan con un portazo y terminan con un abrazo. La mía empezó con un portazo y sigue abierta. No sé cómo termina, pero sé que Dios escribe a lápiz cuando se trata de amor. Deja borrar, deja reescribir, deja sumar líneas invisibles. He visto a mujeres volver a ver a sus hijos después de años, y he visto a mujeres despedirse con una sola carta en el pecho. Ambas lloraron igual. Ambas fueron abrazadas por el mismo Dios. No hay final pequeño cuando el amor no se rindió. Si Daniel llega a escucharme algún día, quiero que sepa esto sin negociación. Fuiste, eres y serás el cuerpo de mi oración. No tengo nada que venderte ni nada que exigir. Tengo sopa, tengo pan, tengo tiempo. Y tengo una frase que ensayé hasta decirla sin que me tiemble la vergüenza. Perdóname por las palabras con las que intenté ayudarte y te herí. Perdóname por creer que podía evitarte los golpes de la vida con mis reglas. Perdóname por tardar tanto en entender que la libertad de los hijos también es una forma de fe de las madres. No tengo diploma ni título, pero si la vida fuera una escuela, pondría en mi certificado 3 materias aprobadas con honores: esperar, bendecir y volver a empezar. Las otras,
comunicación y abrazos a tiempo. Las estoy cursando de nuevo, con la esperanza de pasar por fin el examen que me tomará el destino. Si alguien me preguntara cómo se ama sin respuesta, yo diría: se ama a ratos, se ama con comida, se ama con mantas limpias, se ama con nombres que siguen siendo nombres incluso cuando nadie contesta. Y cuando el amor se cansa, se sienta, respira y sigue. El amor que se sienta no es derrota, es pausa de atleta viejo. A veces cierro los ojos y lo veo chico, pidiéndome que le cuente la historia de la señora que convirtió el agua en sopa para alimentar a muchos. Le cambié el final 1000 veces para que aprendiera que la imaginación se parece a la providencia. Hoy me toca a mí creer en la sopa que se multiplica aunque no vea los platos llenos. La fe es el hambre bien educada. No sé si algún día escuchará mis cartas más que mis palabras. Con ellas me sostuve, con ellas lo dejo ir cuando la angustia me aprieta la garganta. Una madre no suelta al hijo, suelta el modo en que lo retiene. He soltado la exigencia. Me quedo con la bendición. He soltado el «vuelve ya». Me quedo con el «que seas luz donde estés». Me preguntan si me arrepiento de haberle dicho «no salgas» aquella tarde. Me arrepiento de la forma, no del deseo. El deseo de proteger es bueno. La forma de encerrar es lo que enferma. Si pudiera volver atrás, le diría «ve sin miedo, pero no te vayas sin mi bendición». He llegado tarde a esa frase. Se la escribí en la última carta por si el tiempo es generoso y se digna a dármela en retorno. Si esta confesión parece larga, es porque el amor no cabe en pocas líneas cuando ha tenido que aprender a permanecer. He sido larga en mi vida, larga en paciencia, larga en error, larga en insistir. Que también sea larga en gratitud. Por eso esta noche, antes de dormir, repetiré como quien enciende una vela que no se gasta. Gracias por Daniel, gracias por mis cartas, gracias por tu amor. Y aunque nadie toque la puerta, yo pondré 2 platos. Y aunque nadie escriba, yo pondré mi nombre al pie de una hoja. Tu mamá. Porque la identidad que Dios me dio no depende de la respuesta que reciba, sino de la voz que elegí usar. Elegí amar. Sigo eligiendo. No sé si mañana traerá noticia, sobre o silencio. Sé que hoy tengo aliento. Y mientras haya aliento, habrá palabra. La palabra de una madre que aprendió a hablar con cuidado para que el hijo donde esté no sienta que lo llaman para juzgarlo, sino para decirle lo único que nunca cambia, lo único que no caduca, lo único que cabría en la carta más breve y más cierta de todas. Te amo. A veces la vida se encarga de repetirnos las lecciones que no entendimos la primera vez. Creí que ya había aprendido a esperar sin desesperar, pero entonces llegó esa etapa en la que el cuerpo empieza a cobrar los intereses del alma. Las rodillas me dolían, los ojos se me nublaban, y la soledad se me hacía más alta que los cerros. Fue en ese tiempo cuando la gente del municipio empezó a mandar muchachas jóvenes para ayudar a los viejos. Una de ellas se llamaba Camila. Al principio me costó dejarla entrar, no por desconfianza, sino porque mi casa tenía la costumbre de callar, y uno no interrumpe al silencio sin respeto. Camila tenía una sonrisa distinta. No era de las que se ponen para cumplir. Era de las que salen cuando el alma reconoce algo que no sabe explicar. Yo la miraba y sentía que me era familiar, pero no pregunté. Me trajo frutas, me ayudó a leer la Biblia sin lentes, me escuchó cuando yo decía cosas que ya nadie quería oír. Un día, mientras limpiaba la mesa, vio la caja de madera donde guardo las cartas. Me preguntó qué era, y yo le conté mi historia como quien se quita el polvo de encima, con resignación y ternura. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que había algo que no entendía. ¿Cómo podía seguir escribiendo a alguien que quizá nunca volvería? Le respondí sin pensar. Porque mientras escribo, no se ha ido del todo.
A la semana siguiente, volvió con una mirada distinta. Traía en las manos un sobre viejo, amarillento, con mi letra. Me dijo que lo había encontrado en una caja que pertenecía a su abuela. Su abuela se llamaba Pura. Sentí que el aire se me fue por un túnel largo. Doña Pura. Esa mujer que tantas veces llevó mis cartas al correo. No supe si gritar o agradecer. Camila me explicó que, después de la muerte de su abuela, habían encontrado muchas cosas guardadas. Entre ellas, una caja llena de sobres con mi letra, con mis palabras, con mi esperanza. Casi todas estaban abiertas. Camila lloraba mientras hablaba. Yo no lloraba. No podía. Me quedé quieta, con el corazón recordando de golpe todos los años que había creído que mi hijo me había olvidado. Le pedí que me dejara ver una. La reconocí. Era la primera que escribí, la que hablaba del maíz y de la cama lista. Tenía mi perfume viejo y un poco de polvo. Camila me contó que su abuela siempre decía que no valía la pena mandar esas cartas, que era mejor dejar que la vida siguiera su curso. Ella no sabía que con eso estaba cortando el curso de mi fe, y sin embargo, la perdoné en el instante. No porque no me doliera, sino porque entendí que las cartas llegaron a donde debían llegar, a una muchacha que todavía podía entender la importancia del perdón. Dios no pierde correspondencia, solo cambia de mensajero. Camila se ofreció a buscar a mi hijo. Yo me negué al principio. Le dije que ya era tarde, que los hijos cambian de apellido, que los recuerdos no sirven de dirección. Pero esa muchacha tenía una fe que empuja. Me dijo, no pierda la oportunidad de ver lo que Dios aún puede hacer. Me reí sin fuerza, pero algo dentro de mí empezó a moverse. Esa noche no dormí. Saqué todas las cartas, una por una. Las leí en voz alta, como si Daniel estuviera sentado en la mesa. En cada palabra volví a encontrar mi voz más joven, más viva, más terca. Me di cuenta de que nunca había dejado de ser madre, solo había estado en pausa. Y una madre en pausa no deja de amar, solo espera el play de Dios. Al día siguiente, Camila me trajo una foto impresa de internet. Me dijo, «Es él». Y lo supe. No por los rasgos, sino por los ojos. Los ojos eran los mismos que se escondían detrás de las cortinas cuando se hacía el dormido. Le dije que sí, que era él, aunque me tembló el alma. Camila me contó que vivía en otra ciudad, que tenía un taller, que estaba solo. No pregunté si tenía familia. No quise robarle intimidades al silencio. Solo pedí una cosa, que no le dijera que yo lo buscaba, sino que alguien tenía algo que él debía saber. No quería que viniera por compasión, quería que viniera por destino. Pasaron semanas. Camila iba y venía. Yo rezaba, cocinaba y esperaba. El tiempo volvió a ser un reloj con sentido. Un día, mientras ponía los frijoles al fuego, oí que alguien tocaba la puerta. No esperé a nadie, pero mi corazón sí. Abrí, y ahí estaba, Daniel. Más viejo que en mis recuerdos, más humano que en mis sueños. No dijo nada, yo tampoco. Nos miramos con los años en los ojos. Él dio un paso, luego otro, y entonces se quebró el silencio más largo de mi vida. Me abrazó, lloró. Yo no. Las lágrimas se me habían ido a otra parte, donde nacen las oraciones sin palabras. Después del abrazo vino la culpa. No la mía, la suya. Me pidió perdón por haberse ido, por haber tardado tanto, por haber creído que yo no lo quería. Me dijo que nunca recibió una carta, que esperó meses alguna señal, y cuando no llegó nada, decidió olvidar. Le conté la verdad, con calma, sin rencor. Le dije que las cartas existieron, que cada palabra fue escrita con amor, y que, aunque no llegaron, Dios las guardó en otro buzón. Lloró de nuevo. Le acaricié el rostro como si fuera todavía aquel niño con fiebre que me pedía agua. Me miró y dijo algo que nunca olvidaré.
Si hubiera leído una sola de esas cartas, mamá habría vuelto. Pasamos la tarde hablando de cosas pequeñas, del clima, de la comida, de la vida. Pero en cada frase se colaba la historia entera. No había necesidad de explicaciones. El perdón es eso, una conversación donde las palabras sobran. Esa noche durmió en su cama, la misma que estuvo esperándolo 40 años. Yo me quedé en la otra habitación, rezando. No pedí más milagros, solo agradecí por ese. El silencio de la casa cambió de sonido. Ya no era eco, era respiración compartida. Al amanecer, lo vi en la cocina preparando café. No supe si reír o llorar. Me dijo que había leído algunas de las cartas que Camila le había mostrado antes de venir, que no entendía cómo pude seguir escribiendo. Le respondí que escribir era mi manera de seguir viva, y que en cada carta había puesto no solo mi amor, sino mi fe. Le dije, mientras te escribía, creía que un día volverías, pero si no lo hacías, igual tenía que seguir amando. Él se quedó callado, mirando la taza. Luego dijo, el amor de madre es el único que no necesita confirmación. Sentí que Dios hablaba a través de su voz. Pasaron días así, tranquilos, lentos. Hablábamos poco, pero entendíamos mucho. Sin embargo, yo sabía que mi cuerpo ya no tenía mucho tiempo. Las noches se me hacían más largas, el aire más pesado. Y entonces comprendí que Dios me había permitido verlo no para prolongar mi vida, sino para cerrarla en paz. Decidí escribir una última carta, la más importante, la que no quería que se perdiera nunca. La escondí bajo mi almohada. Le pedí a Camila que, si algo me pasaba, se la entregara a Daniel. No le conté el contenido. Le dije solo, es mi despedida, pero también mi testamento de fe. Esa noche recé distinto. No pedí nada. Solo dije, gracias. Gracias por el hijo, por las cartas, por los años de espera, por la muchacha que trajo la verdad, por el perdón que llegó justo a tiempo. El corazón me dolía, pero era un dolor dulce, como el de quien se despide sabiendo que el reencuentro es seguro, solo que en otra dirección. Dormí en paz, y en medio de la madrugada me despertó un pensamiento claro. El amor no se mide por el tiempo que dura, sino por lo que resiste. Cerré los ojos con esa frase, y aunque mi cuerpo se rendía, mi alma cantaba. Cuando Daniel encontró la carta, yo ya no estaba. Camila me lo contó después, con voz entrecortada, porque vino a verme al cementerio y me habló como si pudiera oírla. Daniel leyó la carta frente a la tumba. Yo lo imagino ahí, con el mismo rostro que tuvo de niño cuando no entendía algo, pero sabía que había una lección detrás. Mi carta decía, si estás leyendo esto, hijo, es que Dios cumplió su promesa. Yo no te pedí regreso, te pedí paz, y me la diste al volver. No cargues culpas que no son tuyas. No me debías nada, yo te debía amor, y ya está pagado. No me busques en la tierra, búscame en la fe, porque el amor de madre no muere, solo cambia de cielo. A veces pienso que Dios esperó a que esa carta se escribiera para dejarme ir. No porque Él necesitara leerla, sino porque yo necesitaba escribirla. Las palabras son puentes entre lo humano y lo divino, y esa fue mi forma de cruzar. Si hoy puedo contar esta historia, es porque sé que hay otras madres que siguen esperando, que duermen con la almohada vacía y el corazón lleno. Les diría que no se cansen de amar, que escriban aunque no haya dirección, que bendigan aunque no haya nombre, que confíen aunque no haya respuesta, porque el amor, cuando se ofrece a Dios, nunca se pierde, se transforma en milagro. Yo sé que mi historia no es única. He escuchado a mujeres que perdieron hijos, a madres que no reciben llamadas, a hijos que cargan culpas ajenas, y todas repiten la misma frase sin saber que están diciendo una oración. Ojalá pudiera volver atrás,
Pero atrás no está Dios. Dios siempre está adelante. El perdón no se busca en el pasado, se construye en el presente. Y cuando el presente se llena de fe, el pasado se convierte en testimonio. Hoy miro hacia todo lo vivido y entiendo que no fue castigo, fue preparación. Dios me enseñó paciencia en la ausencia, humildad en la culpa y esperanza en la vejez. Me quitó la prisa para darme propósito. Me dejó sola para que aprendiera a no estar vacía. Me devolvió a mi hijo cuando ya no lo reclamaba, para que supiera que la fe no se mide por insistencia, sino por fidelidad. A veces cierro los ojos y lo veo de nuevo, allí, parado en la puerta, diciéndome, «Perdón, mamá». Y le respondo como siempre quise hacerlo. No hay nada que perdonar, hijo. Todo lo que pasó, Dios lo convirtió en amor. Ese amor es ahora mi descanso, mi pan y mi herencia. Y si estas palabras viajan más allá del aire, que lleguen a quien necesite escucharlas. El amor de madre nunca muere, solo cambia de forma. Mientras alguien pronuncie el nombre de su hijo con ternura, habrá en el mundo un pedazo de cielo trabajando. Y si yo pudiera dejar una última enseñanza, sería esta. La vida no se mide por los días felices, sino por los días que elegiste amar aunque doliera. Y cada carta que escribí fue eso. Un día que dolía, pero que elegí convertir en amor. Por eso, si algún hijo escucha esta historia, vuelva. Y si alguna madre la escucha, perdone. El tiempo no devuelve, pero Dios restaura. Y lo que Él restaura, brilla más que lo que se rompió. A veces me pregunto si los que ya partimos seguimos viendo a los que amamos, o si solo los sentimos como el viento que pasa y no se deja atrapar. Quisiera creer que sí, que Dios nos permite mirar un poco desde su ventana, porque de otra manera no entiendo cómo mi alma seguiría en paz, sabiendo que mi hijo todavía carga con lágrimas que no le pertenecen. Cuando lo vi arrodillarse frente a mi tumba, supe que la historia no había terminado, solo había cambiado de escenario. Él hablaba en voz baja, y aunque sus palabras no llegaban a mis oídos, su corazón las gritaba. Me pedía perdón una y otra vez, y yo desde donde estaba, solo podía decirle sin sonido. Ya está, hijo, ya está. El dolor del que sobrevive es distinto. Yo conocí la espera, pero él conoció la ausencia que no se puede reparar. Le tocó aprender que la culpa no limpia lo que el amor ya purificó. Durante días se quedó en la casa, la misma que lo vio crecer y marcharse. Dormía en mi cama, leía mis cartas, tocaba mis cosas como si pudieran responderle. Yo lo miraba con esa ternura que solo los muertos entienden, esa que no necesita tocar porque ya todo es presencia. Una mañana lo escuché decir, «Mamá, no sé vivir sin tu voz», y supe que Dios iba a usar esa falta para convertirla en misión. Daniel siempre tuvo un corazón fuerte, pero el orgullo lo hizo torpe para el amor. Lo heredó de su padre, aunque en él había más tristeza que soberbia. Cuando era niño, se negaba a llorar para parecer valiente. Ahora, en su madurez, lloraba por no haberlo hecho antes. Las lágrimas tardías son las que más pesan, pero también son las que Dios recoge primero. Y fue ahí, en medio de su dolor, donde empezó a encontrar propósito. Un día, mientras ordenaba mis cosas, halló un rosario roto y una nota con mi letra. «No temas, Dios no se muda». Me imaginé su rostro al leerlo, esa mezcla de risa y llanto que solo el alma arrepentida entiende. Creo que fue ese instante el que encendió la chispa de su conversión. Él comenzó a visitar la iglesia del pueblo, la misma donde yo me arrodillaba tantas veces pidiendo su regreso. Ahora era él quien pedía que yo lo escuchara desde el cielo. Hablaba con el sacerdote, con los vecinos, con Camila. Se volvió silencioso, pero no triste. Era otro tipo de silencio, uno que sembraba paz. Cada tarde se sentaba en el portal y leía una de mis cartas en voz alta. No para mí,
sino para sí mismo. Era su manera de reconciliarse con el tiempo. Decía: «Mamá, tus palabras me están enseñando a vivir lo que tú creías». Yo lo escuchaba y sonreía, porque cuando un hijo adopta la fe de su madre, el cielo se abre un poco más. Camila siguió visitándolo. Ella también había cambiado. Ya no era solo la muchacha que ayudaba a los viejos, era una mujer transformada por la historia de 2 vidas cruzadas por la misericordia. Le contaba a Daniel todo lo que yo le había dicho, y él la escuchaba como si cada frase fuera una llave. Con el tiempo, entendieron que Dios los había unido por un propósito mayor. Un día Daniel le dijo que quería hacer algo con la casa, que no podía seguir viviendo en ella solo como un museo de recuerdos. Camila le respondió que la fe se demuestra construyendo, y así nació la idea que me llenó de orgullo, incluso desde arriba: convertir la casa en un refugio para los ancianos del pueblo. Cuando escuché que empezaron a limpiar el terreno, sentí que el aire cambiaba. Cada rincón que había guardado lágrimas ahora respiraba servicio. Daniel pintó las paredes, arregló el techo, plantó rosales en el jardín. Decía: «Quiero que huela a vida, no a ausencia». Y yo, aunque invisible, lo acompañaba. A veces el Espíritu de Dios me dejaba acercarme lo suficiente para que sintiera paz, para que su cansancio se volviera gratitud. Él no lo sabía, pero cada vez que cerraba los ojos, yo estaba allí, recordándole que no estaba solo. Así es el amor de madre. No muere, se multiplica. Poco a poco, la casa se llenó de voces nuevas. Ancianos que no tenían a nadie comenzaron a vivir allí. Daniel los cuidaba con una ternura que jamás había mostrado antes. Decía que cada uno le recordaba algo mío. Les leía mis cartas, como si fueran sermones sencillos sobre la fe, la paciencia y la esperanza. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos sentían que Dios estaba en esas palabras. Y entonces entendí que mis cartas no fueron un error, ni una pérdida. Fueron semillas. Semillas que tardaron 40 años en florecer, pero que ahora daban fruto abundante. Así trabaja Dios, en tiempo lento y con precisión divina. Una noche, Daniel se sentó frente a la cruz del altar y habló en voz alta. Dijo: «Mamá, ya entendí. Tú no escribías para que yo volviera, escribías para que aprendiera a no irme de mí mismo». Esa frase resonó en todo el cielo. Fue como una campana invisible que celebraba la conversión de un hijo perdido. Yo sentí que el corazón me temblaba, si es que los que ya partimos aún tenemos corazón. En ese momento supe que había cumplido mi misión: criar un alma que, aunque se desviara, supiera volver al amor. Dios no me permitió verlo en vida porque quería que lo entendiera desde la eternidad, donde no hay tiempo ni distancia. Después de eso, Daniel cambió su manera de hablar con la gente. Dejó de contar su historia como tragedia y empezó a compartirla como testimonio. Iba a la plaza, a la iglesia, a las escuelas, y decía: «No esperen a que sea tarde para decir lo que sienten». Y cuando alguien le preguntaba cómo había perdonado tanto, respondía: «Porque aprendí de una mujer que amó sin condiciones». A veces incluso decía que yo había sido su maestra de fe, sin haber pisado nunca un seminario. Y tenía razón, porque el amor enseña más que cualquier teología. Los años siguieron su curso, y Daniel envejeció cuidando a otros. El refugio se hizo famoso en la región. La gente lo llamaba la Casa de las Cartas. Yo lo veía desde el cielo y reía. ¿Quién hubiera pensado que las palabras de una madre se convertirían en un hogar para tantos corazones? Eso es lo que hace Dios. Toma lo pequeño, lo roto, lo despreciado, y lo convierte en bendición. Las cartas que fueron interceptadas se volvieron inspiración, y las lágrimas que fueron derramadas se transformaron en fuente para otros sedientos de consuelo. Una tarde, Daniel recibió una visita inesperada. Un joven con una mochila vieja. Era hijo de una de las ancianas del refugio.
Le contó que su madre había muerto en paz gracias a las cartas que él le leía, y que ahora quería ayudar en el lugar, porque sentía que allí estaba la presencia de Dios. Daniel lo abrazó y le dijo: «Bienvenido a la familia de las cartas. Aquí todos aprendemos a escribirle al cielo». Yo lloré. Sí, lloré, aunque dicen que los del cielo no lloran. Pero hay lágrimas que no son de tristeza, sino de plenitud, porque vi cómo la cadena del amor seguía extendiéndose, más allá de la sangre y del tiempo. Cada año, en el aniversario de mi partida, Daniel organizaba una misa en el refugio. Leía mi última carta frente a todos y decía: «Esta carta no fue solo para mí, fue para cada alma que necesita saber que no hay amor perdido». Y cada vez que lo hacía, el cielo se llenaba de cantos. Los ángeles repetían mis palabras y las multiplicaban hasta el infinito. Porque el amor de madre no muere, solo cambia de cielo. Esa frase se volvió un lema. La pintaron en la entrada del refugio. Y ahora cada persona que entra la lee sin saber que fue escrita con lágrimas y esperanza. A veces me pregunto si mi hijo sabe que lo sigo viendo. Creo que sí. Hay momentos en los que levanta la vista, sonríe y dice: «Gracias, mamá». Y yo sé que lo siente. La fe es ese hilo invisible que ata la tierra al cielo, el hijo a la madre, el pasado al propósito. Dios lo tejió desde el principio, solo que nosotros tardamos en notarlo. Ahora Daniel vive en paz. Ha entendido que la culpa no sirve de ofrenda, que el perdón no se gana sino que se acepta. Dice que su tarea es amar como yo amé. Y en cada gesto suyo, en cada palabra que da, hay un pedazo de mí que sigue respirando. Si pudiera hablarle otra vez, le diría que no me debe nada, que todo lo que hizo después de mi partida fue suficiente para sanar a las dos almas. Le diría que estoy orgullosa, que cada anciano que alimenta, cada oración que eleva, cada sonrisa que arranca, es una carta que me manda al cielo, y que yo las recibo todas, una por una, como antes. Nada se pierde cuando el amor es el cartero. Camila también sigue ahí, ayudando. Ella dice que encontró en mí la abuela que nunca tuvo. Y yo, desde arriba, la bendigo cada día, porque gracias a su valentía la verdad salió a la luz. Dios la usó como puente, como instrumento de reconciliación, y cuando un alma joven se deja usar así, el cielo sonríe. Ahora ella y Daniel trabajan juntos, y los llaman los guardianes del perdón. Qué hermoso nombre, ¿no? Guardianes del perdón. Eso somos todos cuando decidimos amar sin condiciones. He escuchado sus oraciones desde el más allá. Dicen: «Señor, que nunca olvidemos que un corazón perdonado es un hogar abierto». Y cada vez que repiten esas palabras, el refugio se llena de una luz suave. Es la misma luz que me acompañó en mis últimos días, la misma que ahora me cubre eternamente. A veces me parece ver a Daniel dormido en una silla, con un rosario entre las manos, y me gustaría susurrarle: «Descansa, hijo, ya cumpliste». Pero no lo hago, porque sé que su descanso será más dulce cuando nos volvamos a encontrar. Yo también aprendí en el cielo que el amor no se termina con la muerte, solo cambia de tarea. Ahora mi tarea es cuidar desde lejos, sostener desde el silencio, y seguir escribiendo cartas, pero de luz. Y cada rayo que entra por su ventana cuando amanece es una de ellas, porque no hay muro que detenga la fe, ni tumba que encierre un amor que nació de Dios. Si alguien escucha esta historia, quiero que sepa que no se trata solo de mí y de mi hijo. Se trata de todos los que alguna vez amaron y se perdieron, de los que aún esperan una carta, de los que tienen una herida que el tiempo no cerró. Dios no olvida ninguna historia, solo las reescribe con tinta de misericordia. Y cuando creemos que todo terminó, Él abre una nueva página. Así lo hizo conmigo, así lo puede hacer contigo. Por eso digo: no guardes tu amor
Escríbelo, exprésalo, repártelo. No dejes que el silencio sea tu herencia, porque el silencio solo sana cuando se llena de oración. Y si alguna vez te faltan palabras, recuerda las mías. El amor de madre no muere, solo cambia de cielo. Yo estoy aquí, viva en lo eterno, agradecida por cada carta que el dolor me obligó a escribir. Y mientras haya una sola persona en el mundo que crea en el perdón, mi voz seguirá contando esta historia. No para mí, sino para Dios, que todo lo transforma, todo lo usa, todo lo devuelve multiplicado en gracia. Dicen que cuando uno llega al cielo, lo primero que ve no es luz, sino memoria. Yo creo que es verdad, porque al llegar, lo primero que vi fueron todas las cartas que alguna vez escribí flotando como si fueran hojas doradas, y cada una llevaba un nombre, el de mi hijo, el de cada persona que después las leyó, el de cada alma que fue tocada por esas palabras. Entonces entendí que nada se pierde, ni siquiera las lágrimas escritas. Dios las guarda, las multiplica y las devuelve en forma de consuelo. Por eso sigo hablando, porque mientras alguien escuche, la historia sigue viva. Mi hijo Daniel ya no teme al silencio. Ahora lo usa para escuchar mejor a Dios. A veces, cuando reza, siento que su oración me alcanza, como si viajara de la tierra al cielo en un solo suspiro. Y cuando lo oigo decir «gracias», sé que mi tarea no fue en vano. Él aprendió a vivir con fe, y esa fue siempre mi mayor petición. No pedí riquezas, ni salud, ni fama. Solo pedí que mi hijo conociera al Dios que me sostuvo cuando todo se me caía. Y ahora lo veo de pie, fuerte, lleno de amor, cuidando a otros con la misma ternura con la que yo lo cuidé a él. Así es como Dios cumple sus promesas. Despacio, pero completo. Daniel convirtió mi casa en un hogar para los que ya no tienen casa. Le puso un nombre que me hizo llorar: el refugio de las cartas. Dice que cada carta representa una vida rescatada, un corazón que vuelve a creer. Y cuando veo desde aquí a la gente entrando, sonriendo, rezando, sé que Dios transformó mi dolor en pan para muchos. No hay milagro más grande que ese, que el sufrimiento de unos se vuelva alimento para otros. Al principio, cuando Daniel empezó con ese proyecto, la gente del pueblo dudaba. Decían que era una locura, que un solo hombre no podía cuidar a tantos. Pero él no estaba solo. Cada palabra mía, cada oración de esas que escribí con lágrimas, se convirtió en fuerza. Camila siguió a su lado, y juntos hicieron de esa casa un pedazo de cielo en la tierra. Yo los observo y sonrío, porque en sus manos hay amor, y donde hay amor, Dios trabaja sin ruido. A veces, Daniel se sienta en el mismo lugar donde yo solía escribir. Abre una de mis cartas y las lee en voz alta para los ancianos que llegan tristes. Ellos escuchan, y siempre hay uno que llora. Él les dice: «No lloren por ella, lloren por ustedes, porque aún tienen tiempo de amar, de perdonar, de escribir su propia carta antes de que sea tarde». Cuando lo oigo decir eso, me dan ganas de abrazarlo, pero solo puedo envolverlo con luz. Y él lo siente, porque levanta la mirada, suspira y dice: «Gracias, mamá, todavía me enseñas». Y yo le contesto desde el alma: «Y tú todavía me haces sentir orgullosa». Una vez, una mujer llegó al refugio buscando ayuda. Había abandonado a su hijo muchos años atrás. No podía dormir, cargaba culpa, decía que ya no merecía perdón. Daniel la escuchó, le dio comida, y luego le entregó una copia de una de mis cartas. Ella la leyó, temblando, y se arrodilló a orar. Dijo: «Si una madre puede seguir amando después de tanto dolor, tal vez Dios también me ame». Y desde ese día, esa mujer no volvió a la calle. Ayuda en la cocina, sonríe y repite todo el tiempo: «El amor de madre nunca muere». Yo sé de dónde salió esa frase,
y le agradezco a Dios haberla puesto en sus labios. Hay días en que Daniel se siente cansado. El trabajo con los ancianos es duro y no siempre hay recursos. Pero cada vez que se debilita, alguien llega con una historia que lo renueva. Una mujer trae pan, un joven dona medicinas, un sacerdote viene a confesar a los enfermos. Y Daniel sonríe, porque sabe que es Dios, recordándole que nunca está solo. Entonces dice: mi mamá solía decir que Dios se disfraza de coincidencia. Y todos ríen, yo también. Porque sí, es verdad, Dios se disfraza de detalle, de abrazo, de mirada, de carta. En el aniversario de mi partida, Daniel organiza una misa. Siempre coloca una foto mía en el altar, con una vela y un rosario. La gente canta, y él habla. Dice: esta historia no terminó con la muerte. Mi madre sigue viva en cada palabra, en cada sonrisa que nace aquí. Y yo siento que esa misa no es solo en memoria mía, sino en memoria del amor que Dios nos dio para vencer el olvido. Después de la misa, siempre repite mi última frase: el amor de madre no muere, solo cambia de cielo. Y todos responden: amén. Cada vez que eso sucede, una lluvia de luz cae sobre el refugio, y los ángeles repiten esa oración en voz baja. Si supieras, hijo, cuánto te bendigo desde aquí. Cada paso tuyo es una flor nueva en mi jardín eterno. No hay distancia entre nosotros, solo planos diferentes del mismo amor. Y cada vez que ayudas a alguien, es como si me abrazaras otra vez. Porque el amor, cuando es verdadero, no se mide por presencia, sino por propósito. Tú encontraste el tuyo, y eso basta para que mi alma descanse. A veces me pregunto qué habría pasado si las cartas hubieran llegado en su momento. Tal vez habrías vuelto antes, tal vez me habrías visto en vida, tal vez nada habría sido igual. Pero ya no pienso en eso con tristeza. Ahora sé que el tiempo de Dios no tiene errores. Él permitió el silencio para que el reencuentro fuera milagro, no rutina. Y cuando algo se convierte en milagro, deja huella. Nuestra historia dejó huella. Y no para hacernos famosos, sino para recordar al mundo que el perdón no envejece. Hay muchas madres allá abajo que siguen esperando. Las oigo rezar por sus hijos, llorar en silencio, mirar las fotos, escribir nombres en libretas viejas. Yo las entiendo. Y si pudiera hablarles, les diría: Dios no se ha olvidado de ustedes. Él está guardando cada lágrima como quien guarda semillas. Y cuando sea el tiempo justo, florecerán, porque así lo hizo conmigo. Me quitó a mi hijo por un tiempo, pero me lo devolvió transformado. Me enseñó que el amor no se mide por distancia, sino por permanencia, y que cuando el amor es verdadero, la muerte no tiene poder. A veces, mientras miro desde el cielo, me llega el eco de las oraciones del refugio. Escucho a los ancianos rezar antes de dormir. Dicen: gracias, Señor, por este día, por esta casa, por esta historia que nos recuerda que aún hay esperanza. Y me emociono, porque esa historia es la mía, pero también la de ellos. Dios la multiplicó como pan, la repartió entre corazones hambrientos y la convirtió en testimonio. Eso es lo que somos ahora, testimonio de la fidelidad divina. Camila también reza conmigo. Ella no me ve, pero sabe que estoy. Siente mi presencia cuando lee mis cartas a los nuevos residentes. Cada palabra es semilla, y cada semilla da fruto. Ella dice que ahora entiende que su abuela, Doña Pura, también necesitaba perdón, y lo dio, en silencio, para no repetir el error de su familia. Así trabaja la gracia, sanando generaciones enteras con un solo acto de amor. Camila aprendió que Dios no castiga con la verdad, sana con ella. Y Daniel aprendió que el perdón es el idioma que el cielo más entiende. Yo también he aprendido. Aprendí que no hay oración perdida, ni carta sin destino, ni amor sin eco. Aprendí que cuando entregamos todo a Dios,
Él devuelve multiplicado lo que dábamos por perdido. Y aprendí que el amor humano es frágil, pero el amor divino lo sostiene. Por eso hablo, aunque ya no tenga voz. Por eso cuento, aunque ya no viva en la tierra. Porque hay historias que Dios quiere seguir usando, y la mía es una de ellas. Si estás escuchando mi historia, quiero pedirte algo. No la tomes como un cuento triste. Tómala como una prueba de que Dios nunca llega tarde. Si tienes a alguien con quien estás peleado, si hay un silencio que te pesa, rompe ese silencio hoy. No esperes a que sea demasiado tarde para decir lo que llevas en el alma. No cargues culpas que el perdón puede limpiar. Y si eres madre, no dejes de amar aunque el hijo se aleje. Y si eres hijo, no dejes de buscar aunque creas que ya no hay tiempo. Dios tiene formas de unir lo que el orgullo separa. El amor siempre encuentra el camino, aunque tenga que cruzar el cielo para hacerlo. Y ahora quiero que hagamos algo juntos, tú que me escuchas y yo que te hablo desde lo invisible. Escribe en tu corazón, o en los comentarios de esta historia si la estás viendo. Dios es fiel, porque lo es, porque nunca abandona, porque siempre responde, porque todo lo que parece pérdida es preparación. Y dime también, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Quiero imaginar desde el cielo todos los lugares donde esta historia siembra consuelo. Y no te vayas sin dejar un gesto de amor. Dale, me gusta, y comparte esta historia para que otra madre, otro hijo, otro corazón, descubra que el amor de Dios aún sana heridas viejas. Sí, escribe, Dios es fiel. Porque lo es. Porque me devolvió a mi hijo, no en carne, sino en propósito. Porque me dio un legado que no se pudre, un testimonio que no se apaga, un amor que no se acaba. Y mientras alguien repita esa frase, mientras alguien crea que el amor de madre no muere, mi historia seguirá viva. Porque no se trata de mí, ni de Daniel, sino de todos los que aprendieron a esperar con fe. El amor de madre no muere, solo cambia de cielo. Y cuando cambia de cielo, se vuelve más fuerte, más puro, más eterno. Y así, desde donde estoy, seguiré orando por cada hijo perdido, por cada madre que espera, por cada corazón que aún no ha encontrado paz. Y cuando el último de ellos diga perdono, el cielo entero cantará. Porque cada perdón en la tierra es una victoria en el cielo. Y esa es la razón por la que sigo hablando, por la que sigo viva en esta historia. Para recordarte que el amor no termina en la tumba, que el tiempo no destruye lo que fue sembrado en fe y que Dios siempre cumple, aunque lo haga en su hora.